¿Todos logran ver la pantalla, chicos? Yo sí. Ok, Sí, doctora, se mira bien. perfecto, gracias. Entonces vamos con algo que se llama hemograma. El hemograma normalmente se refiere al estudio de las células que componen la sangre o que viajan en la sangre. Ahora, espero que ustedes las recuerden porque lo vimos un poco cuando estudiamos agua y pH. ¿Qué células podemos estudiar en un hemograma? O también conocido como biometría hemática completa. Chicos, células sanguíneas, ¿cuáles son? Doctora, no sé si estoy bien, pero en la biometría podemos encontrar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, la hemoglobina, no recuerdo. Está Eso me acuerdo. excelente, está excelente. Las células de nuestra sangre están compuestas por los glóbulos rojos, a los cuales también le medimos la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina no es una célula, es una molécula que está presente dentro de los glóbulos rojos, pero también se puede medir por separado. Muy bien, Jennifer, también las plaquetas, los glóbulos rojos también se conocen como eritrocitos, y los glóbulos blancos, ¿verdad? Que los glóbulos blancos o leucocitos tienen un diferencial, porque hay varios tipos. Tenemos leucocitos neutrófilos, tenemos leucocitos linfocitos, tenemos basófilos, monocitos y algo de eosinófilos. Tal vez el diferencial entre ellos no lo vamos a ver muy a fondo, pero pues cuando hablemos de leucocitos, también tenemos que estudiar el porcentaje de cada uno de ellos y conocer, lo vamos a ver en Pato el próximo año, perdón, el próximo semestre, también interpretar esos porcentajes ayuda a confirmar ciertas enfermedades. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene diarreitas ocasionales, le da mal sabor en la boca, dolor de estómago a veces después de comer. Es un niño y pues veo que es un poco descuidado, que anda las manos sucias, qué sé yo. Entonces, eh, como lo veo pálido, pues le mando una biometría y en la biometría me refleja un poco de anemia, pero además tiene cierta elevación de los eosinófilos. Entonces, inmediatamente yo pienso, los eosinófilos, que como les digo, lo vamos a ver el próximo año, pero es un ejemplo de cómo interpretar. Los eosinófilos tienden a elevarse cuando estamos frente a un tipo específico de patología. Puede ser o una alergia, pero el cuadro clínico no tiene que ver con alergia. La alergia da roncha, da picazón, da un poco de fiebre. Entonces, ¿cuál es? El próximo, ¿verdad? Lo otro que tiene que ver con los eosinófilos es los parásitos. Entonces, veo que tiene una eosinofilia mi paciente, es decir, los eosinófilos un poco elevados, y tiene esa clínica. Aunque tenga un examen de heces normal, porque muchas veces en la parasitosis el examen de heces es normal, estoy muy bien justificado para enviar un desparasitante a mi paciente. Así es, Jennifer. Como dije al comienzo, ¿verdad? Las alergias pueden estar asociadas al aumento del eosinófilo, pero, como les decía, no corresponde con lo que estoy viendo en mi paciente, que es un paciente pediátrico, desasiado, que tiene mal sabor en la boca, que son uno de los síntomas que dan las parasitosis, dolor abdominal después de comer, un poco de diarrea ocasional. Entonces, yo me voy a orientar más que hacia la alergia, hacia las parasitosis. Los exámenes de laboratorio pueden significar 1000 cosas, pero lo que ustedes van a elegir de ese significado es lo que se correlaciona con la clínica de su paciente, para que no lo olviden nunca y hagan buena práctica médica. Entonces, en el cuadro hemático, como bien dijeron ustedes, se estudia la serie eritrocítica, la serie leucocítica y la serie plaquetaria. Entonces, en la serie eritrocítica, el hematocrito, bueno, no voy a hablar mucho de él porque ustedes ya lo conocen,
Este varía entre el hombre y la mujer por diversos factores. A ver, tal vez me ayudan a recordar qué factores alteran el hematócrito, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. En el hombre va a ser mayor porque, perdón, en la mujer va a ser menor porque la mujer le viene la menstruación y entonces pierde Correcto. sangre. Y la menstruación se pierde mensual, perdemos sangre mensual y los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, que son 3 a 4 meses. Por lo tanto, pues va a ser un poco baja. Y otro factor muy importante es la presencia de testosterona, ¿verdad? La testosterona es una hormona que es masculina y que pues tiene cierta influencia en la estimulación de la eritropoiesis. La hemoglobina pues va también a depender de diversos factores. La hemoglobina se puede medir en cantidad y pues, su reducción puede estar asociada a falta de nutrientes para construir la hemoglobina, ¿verdad? El principal micronutriente sería en este caso, ¿quién? A ver, ¿quiero escucharlo? Para construir la hemoglobina, ¿qué micronutriente yo necesito? Babies, que está formando el anillo hemo, está dentro del pirrólico. No sé, doctora, solo recuerdo que tenía unas moléculas de hierro, me parece, de oxígeno. El hierro es mi micronutriente, entonces una disminución en la hemoglobina puede estar asociada a una ferropenia. Y luego están los volúmenes eritrocitarios o índices eritrocitarios. Esto no lo vamos a evaluar mucho, vamos a ver un documento, les voy a dejar un documento porque vamos a tener un seminario de esto el miércoles, van a estudiar bastante. Y pues recuerden, en los índices eritrocitarios miramos el tamaño de los eritrocitos, si está grande, si está pequeño, qué significa eso, si está muy claro o pálido, si está muy oscuro, que es raro, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué alteración indica? Por ejemplo, un eritrocito pequeño y sin mucho color, muchas veces está asociado a falta de hierro, porque el hierro es el que le da el color a la sangre. También va a estar disminuida la hemoglobina y el hematócrito. Entonces está asociado a la anemia ferropénica. En cambio, un eritrocito de gran tamaño, asociado a una anemia, nos puede indicar falta de otros nutrientes, como por ejemplo el ácido fólico, el complejo B, que son micronutrientes necesarios para estimular la maduración del eritrocito. La maduración consiste en reducir su tamaño. Como no están esos micronutrientes, la médula ósea emite eritrocitos de mayor tamaño. Y así pues. Eso lo vamos a ver en un contexto en el cual el paciente tiene síntomas asociados a la anemia. ¿Qué síntomas podemos ver? Taquicardia, palidez, debilidad, dificultad para hacer ejercicio, ¿verdad? Porque se cansa, se pone muy agitado. ¿Y por qué da esos síntomas? Bueno, ¿cuál es la función de la hemoglobina, del eritrocito? Transportar oxígeno. Y sin el oxígeno, pues todas las células de mi cuerpo, principalmente las del cerebro, no van a funcionar adecuadamente. Entonces, síntomas de anemia, vamos a ver la serie roja y diagnosticamos mi tipo de anemia. Luego está la serie leucocitaria. La serie leucocitaria es importante en procesos patológicos asociados a infección o inflamación. Como ya les había dicho, y dentro de ellos tenemos toda esta serie o tipos de células, cada una va a representar una cosa distinta. Y por último, la serie plaquetaria. Las plaquetas tienen una principal función en lo que es la hemostasia. Acá nos vamos a adelantar un poco porque la hemostasia y la trombosis es un tema que vamos a ver posteriormente al seminario de esta clase. Pero pues por ahora les adelanto que las plaquetas son responsables en parte de la coagulación sanguínea. Y el conteo o la cantidad de plaquetas ayuda mucho a predecir eventos ya sea hemorrágicos o trombóticos en un paciente. Entonces acá tenemos los valores normales.
vamos a tener leucocitos totales y tenemos que hay variación entre los distintos grupos etarios, ¿verdad? Los niños y los recién nacidos tienden a tener valores más altos, porque están en la fase donde están, ¿cómo les digo? Desarrollando su sistema inmunitario. Por lo tanto, al ponerse en contacto con nuevos antígenos, ellos presentan, ¿verdad?, dentro de su sangre un mayor volumen de células. En cambio, los adultos, pues ya hemos desarrollado la mayoría de nuestro sistema inmune, entonces los valores son un poco más bajos. Ahora, los valores críticos, donde nosotros podemos pensar que todo está mal, son menor de 2.500 y mayor de 30.000. Y bueno, lo que es la fórmula leucocitaria es el diferenciar, son los rangos de todo este total de leucocitos, cuántos están representados en neutrófilos, que como pueden ver es el más abundante, cuántos son linfocitos, cuántos son monocitos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, una alteración de ellos va a estar asociado a una patología específica, pero eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Por ahora, pues, les doy unos pequeños tips acerca de esto y pues vamos a hacer un seminario con algunos casitos clínicos pues que van a estar fáciles. Ahora, las plaquetas también varían de edad sus valores. Como pueden ver, siempre los adultos tienen, acá lo ponen un solo valor, pero en realidad es un rango de entre 200.000, perdón, y 400.000. Ya por debajo, por encima de ellos, son valores alterados. Entonces, menos de 200.000, más de 400.000. Ahora, existe también un estudio que se usa principalmente ante pacientes con sepsis. La sepsis es una infección severa. Ok, Lubianca. Bueno, los neutrófilos es necesario que estén en mayor cantidad porque, como vamos a ver el próximo semestre, pertenecen al sistema inmunitario innato. El sistema inmunitario innato es parte de la primera línea de defensa en nuestro cuerpo. Los primeros en llegar tienen que ser los neutrófilos. Entonces ellos empiezan a combatir al patógeno. Si ellos acaso no pudieran eliminar al patógeno, entonces activan el siguiente tipo de inmunidad que es el adquirido o adaptativo. Y ahí podemos ver elevación o de más neutrófilos o de más linfocitos. Pero pues por ser ellos parte de la inmunidad innata que llega a destruir los patógenos, entonces ellos tienen que estar circulando en mayor cantidad en la sangre. No sé si eso le quedó claro a Lubianca. Lubianca preguntó que por qué los neutrófilos eran mayor que los demás. Tal vez si me dice que sí o no. Ok, perfecto. Entonces, si usted tiene un paciente con una infección que le causa mucho malestar general, dentro del malestar está la fiebre, está el vómito, está del descenso de la presión arterial. Todo lo que se engloba dentro de sepsis, normalmente se le puede enviar al paciente algo llamado hemocultivo. La sepsis es que el paciente tuvo una infección en un lugar, pero la bacteria o el patógeno migró hacia tu sangre. Dentro de la sangre va a generar una respuesta sistémica que pone en peligro la vida del paciente. Pero entonces, como existe tanta variedad de patógenos y tanto tipo de antibióticos para distintos patógenos, entonces el hemocultivo nos ayuda a identificar el patógeno específico y clasificarlo y saber cómo tratarlo. Entonces, el hemocultivo también tiene una manera muy especial de tomar, principalmente con mucha asepsia, ¿verdad? Porque incluso introduciendo la aguja, ustedes pueden atraer bacterias de la piel que tal vez no están presentes en la sangre, pero eso puede alterar el resultado del hemocultivo. Entonces, la toma del hemocultivo se puede hacer periférica, o se puede hacer central en distintos catéteres, pero siempre tratando de tomar las distintas medidas de asepsia y antisepsia.
Y bueno, distintas según el paciente, pero en realidad nos ayuda a descubrir el microorganismo que queremos o que tenemos que atacar para salvar la vida del paciente. Ahora vamos a lo interesante que es la química sanguínea. La sangre no está solo hecha de células. Las células es lo más fácil de interpretar. O es la coagulación sanguínea, o es la infección, o es la anemia. Punto. La química sanguínea nos ayuda, su interpretación nos ayuda a valorar la función de los distintos órganos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el pH de la sangre, ustedes lo tienen que saber interpretar y saber en qué pacientes pedirlo. Bueno, la glicemia que la hemos hablado un montón, la creatinina. Ahora yo hice un resumen, ¿verdad?, de los exámenes que más me interesa que ustedes conozcan y les voy a compartir también un documento en base al cual vamos a hacer el seminario. Entonces, vamos a empezar. Dentro de la química sanguínea, en ocasiones se pueden enviar unos exámenes que se llaman transaminasa. Las transaminasas son enzimas localizadas en el hígado. Tenemos dentro de ella la TGO y TGP. Entonces aquí es la transaminasa glutámico oxalacética y la transaminasa glutámico pirúvica. Entonces, transamina, nosotros vimos, o no lo vimos mucho en las proteínas, pero cuando un aminoácido cambia de configuración química o transporta su grupo amino, lo hace a través de una enzima llamada transaminasa. Y esa conversión de los aminoácidos ocurre casi exclusivamente en el hígado. Entonces, cuando las transaminasas están alteradas, eso indica que alguna función o algún grado de la función del hígado está alterada. Entonces, es un marcador indirecto de la función de mis hepatocitos. Pero bueno, tenemos que tener cuidado de que el paciente esté preferiblemente en ayunas y que la dieta no esté sobrecargando el hígado con productos como son el alcohol, exceso de proteínas, que no haya comido carne, o exceso de grasa, ¿verdad? Porque eso puede alterar de alguna manera las enzimas hepáticas, que son la TGO, TGP. También en otras literaturas la ponen como ALT, porque le han cambiado el nombre un montón de veces, y AST. Cualquiera de los nombres que ocupan, ¿verdad?, son las mismas y valoran la función hepática. Tenemos, aquí están la TGO y la glutamicopirúvica. Cuando tenemos la TGO elevada, esta es un marcador indirecto de destrucción celular dentro de los hepatocitos, ¿verdad? Si esta enzima debería ser exclusivamente intracelular, si yo la encuentro en la sangre, quiere decir que las células se destruyeron y fueron expulsadas al torrente sanguíneo. Entonces es un marcador de daño hepatocítico. Y la TGP puede verse elevada en pacientes con alteraciones, ¿verdad?, de la función también del hígado, pero asociada al metabolismo de la glucosa. Aquí tenemos los valores normales, como pueden ver son bajos y parecidos entre 5 a 40 y entre 5 a 30. ¿En qué patología nosotros lo vamos a ver aumentado? Bueno, principalmente en enfermedades del hígado, pero también se pueden alterar en enfermedades del páncreas, del corazón y musculares. Entonces, eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta, porque muchas veces esto le puede hacer un falso negativo. Perdón, un falso positivo. Un falso positivo es cuando un estudio a ustedes les da positivo, pero no es para lo que ustedes están pensando, sino de que hay isoformas de la enzima que se van a elevar, pero que el examen no las va a poder diferenciar, entonces lo va a captar como elevada. Entonces hay isoformas de las TGO y TGP del hígado
en el páncreas, en el corazón, en el músculo. Y puede ser que mi paciente esté cursando con una rhabdomiólisis, que la rhabdomiólisis es la destrucción del músculo esquelético. Pero yo veo la TGO-TGP elevada, pienso que tiene una hepatopatía y trato o diagnostico mal al paciente. Entonces, en ese sentido, por eso la historia clínica es muy importante, ¿verdad? Para que no confundamos diagnósticos. La bilirrubina también, ¿a quién va a valorar? Dígame, ¿en qué órgano vamos a valorar con la bilirrubina? Chicos, participation, please. ¿A quién me estoy midiendo yo indirectamente con la bilirrubina? Al vaso. Al vaso. Bueno, los riñones no tanto, Jennifer. La bilis no es un órgano. Entonces, al vaso, vuelvo a preguntar, ¿cuántos tipos de bilirrubina existen? Dice Hawking que al hígado, bárbaro. Doctora, también a la vesícula biliar la valora la bilirrubina. No, porque es que la vesícula no la produce. O sea, problemas de la vesícula, no, en general no. Acuérdense que ya vimos esto. Por eso les pregunto, ¿cuántos tipos de bilirrubina existen? Está la conjugada. ¿Dónde se produce la conjugada? No me acuerdo. En el hígado, no recuerdo, en el hígado, creo sí. Porque el hígado conjuga ¿a quién? A la no recuerdo. no conjugada con una sustancia que la haga más hidrosoluble para que sea eliminada a través de la vesícula. Entonces tenemos bilirrubina conjugada y bilirrubina no conjugada. La conjugada viene del hígado. Entonces la bilirrubina conjugada a mí me sirve para indirectamente ver la función hepática. Y la bilirrubina no conjugada, ¿dónde se produce? Bueno, Cristian ya lo había dicho, en parte en el vaso y en parte en el mismo hígado. Entonces, aquí nosotros vamos a determinar si el paciente tiene una enfermedad hepática o una prehepática o la poshepática, que es la obstrucción. Recordemos, bilirrubina directa es la conjugada y la bilirrubina indirecta, que nos sale aquí, es la no conjugada. Normalmente la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa con la bilirrubina indirecta. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene 1 de bilirrubina y tiene 0.3 de bilirrubina directa, ¿cuánto va a tener de bilirrubina indirecta? 1.3. Bueno, voy a volver a explicar. La bilirrubina total es el resultado de la suma de los valores de bilirrubina directa más bilirrubina indirecta. En este caso, tengo un paciente que tiene una bilirrubina de 1, la total, y la directa la tiene de 0.3. ¿Cuánto va a ser el valor de mi bilirrubina indirecta? No es ni 1 ni 1.3. A ver, Soledad, que ya te volviste a dormir. ¿No sería de 0.4? Vamos a ver, 0.4 más 0.3, ¿cuánto te da?
No, no es esa. Matemática, babies. Si mi total es 1 y mi bilirrubina directa es 0.3, mi bilirrubina indirecta me va a dar 0.7. Sumas y restas, muchachos, los voy a mandar a hacer. Gracias, Cintia. 0.7. Entonces, algunos laboratorios te reportan solo la bilirrubina indirecta y la directa, entonces vos sumas y ya sabes cuál es la total. O hacen como aquí. Entonces, para ver los valores, ustedes necesitan hacer matemática básica, que no es tan difícil. Lo que pasa es que están dormidos, yo sé. Yo sé que mis niños saben sumar y restar y hacer reglas de 3. Pero bueno, volviendo a la interpretación de estos estudios, díganme, ¿a qué tipo de paciente yo le quiero o le puedo mandar los exámenes de bilirrubina clínicamente? ¿Qué cuadro clínico tiene que tener mi paciente para que yo piense en mandarle una bilirrubina? Es una palabra que empieza con I. Ictericia. Ictericia. Entonces, la ictericia es un cuadro clínico de alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Y pues para saber la causa de la ictericia, entonces yo me ayudo o me auxilio, ¿verdad? Para saber si tiene un... Doctora, Ajá. cuando un paciente tiene una ictericia se pone amarillo. Esa Diría, sí. es la definición de ictericia. Es el pigmento No, por... amarillo. Es el Ah, pigmento, es el pigmento amarillo de la piel y de las mucosas debido a un aumento del pigmento de bilirrubina. es que mire, usted sabe que yo he sido vago. Yo he ido al hospital. Dime. Y entonces yo miraba, o sea, bueno, soy amigo del doctor Zelaya, pues, y de unos médicos, y yo soy preguntón, no sé, soy curioso. Y yo miraba a un paciente amarillo y yo le pregunté qué tenía. Entonces, incluso había otro que no estaba tan amarillo, yo lo miraba dentro de su color normal y me decía que tenía ictericia también. Entonces, recuerdo que usted, habíamos visto esta clase en Bioquímica 1 y yo me fui y miré sus exámenes, pero no le entendía hasta ahora que usted está diciendo. Preguntaba. Uh-huh. Entonces, tu comentario es que vos no lo viste tan amarillo. Correcto, yo no lo vi tan amarillo. Mi comentario era si todos se ponían amarillo. Bueno, hay parámetros. Algunos textos dicen que una ictericia se manifiesta, porque no es lo mismo decir, no es lo mismo decir ictericia que hiperbilirrubinemia. Una hiperbilirrubinemia es cuando tenés una bilirrubina total mayor de 1.9, ¿verdad? Pero para que esto se manifieste como ictericia, en algunas personas la bilirrubina tiene que ser mayor a 3 o 4. Y entonces hay un margencito. Además que el ojo clínico vos lo vas a adquirir con la experiencia. Hay pacientes que normalmente yo en mis inicios los miraba pálidos. Está pálido este mar, pero en realidad estaban con algún tipo leve de ictericia. En cambio, hay otras personas, como por ejemplo yo, que si ustedes me ven aquí un poquito los ojos, la esclera la tengo un poco gruesa. Entonces, pareciera ictericia, pero en realidad cuando vos haces el examen clínico, miras la esclera aquí abajo y miras la mucosa del párpado. Entonces, ahí te das cuenta que yo no tengo el pigmento verdaderamente, sino que donde me da el sol, pues la conjuntiva está gruesa y se mira como amarilla. Pero para eso ustedes tienen que aprender el próximo semestre la semiología, que es muy importante. Entonces, de nuevo, la clínica tiene mucho que ver con
el estudio o con el mandato de los estudios. Ahora, también si tu paciente no tiene tanta ictericia, porque como les digo, hay un rango entre hiperbilirrubinemia e ictericia clínica, si ya sabes que este es un marcador de función hepática y tu paciente es tomador, llega con el hígado enorme, no está de más saber cómo está procesando, ¿verdad?, la degradación de los eritrocitos, que en este caso, ¿verdad?, es la producción de bilirrubina. Entonces aquí tenemos casos donde se aumenta la bilirrubina total y donde se aumenta la bilirrubina directa, ¿verdad?, que son la directa se elimina en causas posthepáticas. Ahora, la glicemia. Esta es una prueba donde se estudia la cantidad de glucosa en sangre. Como habíamos dicho, esta es fluctuante en el transcurso del día, ¿verdad?, porque está regulada, ese parámetro está regulado por diversos factores, ¿verdad? La hora de la comida, el tipo de la comida, el estado hormonal, ¿verdad?, en lo que respecta a las hormonas pancreáticas, que son la insulina y el glucagón, que nos mantienen un rango de 60 hasta 100 mililitros por decilitro. Tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia son patologías peligrosas para el paciente. Y pues es necesaria para diagnosticar diabetes, entre otras enfermedades. Y pues tenemos que dar las recomendaciones, ¿verdad?, principalmente para la glicemia en ayunas. Como dijo Lubianca, tiene que ser de 4 a 6 horas e incluso 8, con tipos de alimentos que no aumenten mucho el índice glicémico el día anterior. Entonces, al tener elevaciones entre 100 y 126, que es un parámetro que dictan algunas guías, pueden ser factores de riesgo para hacer diabetes. Hay distintas reglas, ¿verdad?, de cuándo llamarle a un paciente diabético y cuándo no, pero eso lo vamos a ver o lo van a ver más a fondo cuando miren medicina interna y que miren la diabetes mellitus a profundidad. Por ahora sabemos que existe el estudio, mide ese parámetro que es la glucosa en sangre y que tengo que tomar en cuenta factores como la toma de la muestra, los alimentos, la hora en que se tomó la muestra, para saber si interpretarlo como alterado o como no alterado. Y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad?, de cuándo puede ocurrir hiperglicemia, como pueden ver, no solo pertenece a la diabetes, y cuándo puede haber hipoglicemia. Dice Lubianca, ¿es cierto que las personas diabéticas tienen que comer o ingerir algún alimento cada 3 horas, algo ligero? Entonces, miren, está demostrado, vamos aquí a poner un whiteboard, está demostrado de que la azúcar, la glucosa en sangre hace picos que regresan a la normalidad cada vez que ustedes comen. Entonces, para que este pico no se mantenga elevado, ¿verdad?, se le recomienda a los pacientes diabéticos que en vez de hacer 3 comidas grandes que pueden hacer este efecto y hacer que el paciente mantenga una hiperglicemia, se les recomienda que hagan pequeñas comidas que eleven poco los valores de sangre para que se mantenga en un rango más aceptable. Entonces, a eso se refieren cuando dicen los médicos de que el paciente tiene que comer, el paciente diabético o todos en general, tienen que comer como pollito, de 4, 5, 6 veces al día, pero en cantidades racionadas, para evitar estos picos glicémicos que pueden hacer que al final mi paciente se mantenga en hiperglicemia y pues si es diabético que no se compense y si no es diabético predisponerlo a la diabetes. No sé si eso le quedó claro, Lubianca. Perfecto. Entonces, la hipoglicemia puede estar causada, ¿verdad?, por estas patologías.
Y este es muy importante, el exceso de insulina puede llevar a la muerte a un paciente por hipoglicemia, porque recordemos que el cerebro o las células cerebrales, que son las neuronas, dependen mucho de los niveles de glucosa sanguínea y dependen de la glucosa para funcionar bien. Y cuando tienes una hipoglicemia, prácticamente ocurre muerte neuronal que lleva a los pacientes a convulsiones y pues pone en riesgo su vida. Entonces la hipoglicemia también es peligrosa y la deberían sospechar cuando un paciente tiene alteración del estado mental, se desmaya o cuando incluso presenta convulsiones y ustedes ya saben que es diabético y está en uso de insulina, que es el caso más frecuente en el cual ocurre hipoglicemia. Y pues vamos a, antes de seguir con el colesterol, vamos a terminar esta conferencia y empezar otro meet, otra reunión, para que todo quede bonito. Se vuelven a conectar.